¿Qué es el debate público? En cualquier caso, debemos decir que el debate viene de la palabra debatir, y es que desde este punto podemos discutir cualquier cosa que esté en nuestras manos y que suponga un conflicto, una controversia o una contienda. El debate en sí suele ser considerado como una técnica o una modalidad de comunicación oral. Estas reuniones se hacen con el fin de conseguir llegar a un acuerdo en un tema en el que hay opiniones muy dispares entre sí y está provocando alguna molestia o irregularidad que efectivamente debe llegar a un punto común. Hoy en día pensamos en un debate como tal cuando se nos viene a la cabeza la idea de que estamos ante diferentes puntos de vista. Una discusión se da cuando alguien no está conforme con lo que ve o con lo que tiene. Por lo tanto, si estamos debatiendo, estaremos discutiendo algo que no nos gusta o que pensamos que puede estar mejor con el fin de beneficiar a un conjunto. Es por ello que cuando se hace un debate, sea del índole que sea, normalmente no es algo individual, sino que hablamos de una cuestión que interesa a un grupo. De ahí proviene el término de debate público. De estas personas que al final consiste en conseguir que todos estemos contentos o que las mejorías no tarden en llegar. ¿El debate público necesita ser organizado? Se trata de establecer qué contenido debe tener y de qué manera se puede organizar el debate público. Para algunas opciones no es necesario organizar nada ya que funciona solo, de manera espontánea o autoorganizada, poniendo como ejemplo el funcionamiento de los movimientos sociales. Sin embargo, se considera necesaria cierta institucionalización del debate, es decir, hay que considerar las acciones incluidas en este concepto como un sistema de reglas y compromisos que den credibilidad y fiabilidad a su práctica. El lenguaje, atributo humano. La voz, la palabra, nos decía Aristóteles, son atributos humanos y señalan la diferencia del ser humano respecto de otros animales en el sentido que nos permiten expresar, como dice Adela Cortina, lo que consideramos bueno o malo, justo o injusto. Somos capaces de transmitir lo que pensamos y lo que sentimos y construir con las palabras un sistema de comunicación que permite incluso hablar de cosas que no existen materialmente, de abstracciones. Necesitamos pues las palabras para pensar y hablar y consecuentemente cuando nuestro lenguaje se empobrece también lo hace nuestra capacidad de razonamiento. Se nos recuerda que el lenguaje crea y piensa por nosotros. Cuando dos personas hablan de entre ellas establecen un diálogo cuya etimología proviene de la confusión de otras dos palabras griegas. Es por eso importante generar prácticas de diálogo, de conversación entre las personas para captar las diferencias, demostrar la riqueza de la diversidad y conjurar el peligro del pensamiento único o monocolor, alejado del abanico cromático que puede aportar una pluralidad de miradas. Una sociedad democrática necesita de estas prácticas y del conocimiento, no solo formal de la diferencia, aunque debe reconocerse que es muy difícil el debate entre aquellos que discrepan profundamente en valores. Necesitamos comprometernos con una definición de debate público en este marco contextual en el que nos movemos en nuestras prácticas habituales. Se suele funcionar con ciertos implícitos bastante compartidos y que pueden parecer suficientes para ahorrarnos el trabajo conceptual sobre qué es el debate público, en qué parte, porque estos implícitos incorporan la idea de una pluralidad de formas, temas, mecanismos, participantes, etc., que hacen la pesada tarea de una acotación conceptual que sea bastante general a la vez que precisa. Como ya sabemos, debatir nos permite ver diferentes perspectivas respecto a temas concretos sobre los que existen opiniones divergentes. Hace posible que intercambiemos puntos de vista y construyamos una visión más completa acerca de la realidad.
Pero, ¿cómo saber qué tema elegir? Bueno, pues para empezar tenemos que elegir un tema sobre el que sepamos mucho, para así sentirnos más seguros a la hora de hablar. También tenemos que estudiar la edad, el estudio y el interés que tienen las personas a las cuales les vamos a hablar o con las cuales vamos a debatir, ya que esto va a permitir que tanto ellos como nosotros nos sintamos más relajados y más libres a la hora de hablar o pues de intercambiar puntos de vista.